¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? El día de hoy les traemos una entrevista con Pablo Rojas. Pablo, Gusto. no es Pablo solamente, es Pablo Rojas, un gran amigo, enólogo. Aprendiz, creo, si lo tenemos que decir en esto de hacer vino, yo creo que uno está aprendiendo a hacer vino. Pero creo que uno se dedica más a hablar del producto terminado, que creo que ahí es el sommelier la El, profesión, el oficio que describe es el mejor, sommelier. sí, esta interacción ya con el producto terminado, esta idea de poder acercar al consumidor final y comunicar lo que la bodega ha hecho, lo que el productor ha hecho. Ok, bueno, como ya vieron, pues efectivamente vamos a hablar de este fascinante mundo del vino, que pues hay mucho que aprender, ¿no? Creo que en América Latina estamos muy jóvenes o prácticamente en pañales en todo el tema del consumo y por ende en el tema pues de conocer realmente, ¿no? De dónde viene el vino, cómo se toma, con qué se toma. Bueno, somos como bebés en ese tema. Totalmente. Y bueno, por eso decidimos platicar contigo y te agradezco tu tiempo porque queremos que nos enseñes. Yo la verdad soy pues un neófito de este tema. Me ¿Ok? gusta, pero realmente pues también creo que sé lo básico. Así que siempre es un gustazo pues convivir con alguien que sí tiene todo este bagaje de tantos años. Siendo argentino, pues también estás en una tierra o naciste en una tierra que tiene mucho esta cultura y bueno, aprenderte y platicar contigo es un verdadero placer, así que ilumínanos A desde cuándo ver, empezaste con este rollo del vino. intentaremos, procuraremos iluminar. A ver, creo que Pero antes que antes nada, salud. saludcita, gracias por la invitación, gracias a ustedes por el tiempo. Y bueno, creo que la clave como que ha sido por ciertos lugares. O sea, tú has tocado ciertos temas con los que yo iba a hablar también, o va a hacer referencia. En efecto, América lo que tiene es esta parte de que la cultura del vino nos llegó obviamente bastante tarde. Y también tenemos esta parte, hay una diferenciación entre distintos países de la relación que tienen, el Uh vínculo que -huh. han tenido por distintos sucesos políticos o lo que haya podido ser con el vínculo. Geopolítica, básicamente, Pero ¿no? no, bueno, y sí, también esto que pasó de la colonia, o sea, tengamos en cuenta que en un momento nos prohibieron hacer, pero bueno, obviamente había más fortalezas en ciertas partes del territorio y Argentina fue uno de esos países que, por más de que había una prohibición en Ajá. la Nueva España o en los distintos territorios de no hacer, en el sur se siguió haciendo. Y creo que es muy particular en esto, el vínculo que tenemos en Argentina con la cultura del vino, que siento que es eso, que es una tradición que vas construyendo. Uh O sea, -huh. creo que es como costumbres que vas haciendo poco a poco y que sí, en efecto, ya el vino creo que entró en mi vida hace mucho tiempo. Además, perdón que te interrumpa, pero yo creo que Argentina precisamente fue de los países donde al ser tan permeable a la cultura europea en general, o sea, fue donde prevaleció, creo yo, mucho el tema europeo como tal, y los que llegaron a Norteamérica, pues fue como empezar de nuevo y dejaron de lado un poco como ese eurocentrismo, por así llamarlo, ¿no? Sí, y bueno, también si te pones a ver como Norteamérica, ten en cuenta que también tenés esta influencia un poquito británica y no Uh son -huh. productores de vino. O sea, entonces Claro. lo que tenemos de este lado del sur es que obviamente tenemos toda esta parte española, que sí tenían una gran tradición de hacer vino. Pero bueno, lo que te decía, o sea, definitivamente el sur de América siguió produciendo vino desde la llegada de los españoles, no se cortó Ajá. esta costumbres, tradiciones, Rebeldes, rebeldes. y creo, un poco, y creo que a fin de cuentas lo que hace es eso, que nos generó un vínculo, creo que nos generó costumbres, y siento que eso es un poco la clave de los países con mayor o menor tradición de vino, Uh que -huh. tienen otros hábitos. Siento que esto de la copa es hermoso, porque definitivamente te permite disfrutar muchísimo el producto, pero hay una realidad, cuando yo empecé a tomar vino hace bastantes años, o sea, definitivamente no había esta disposición. O Uh sea, -huh. siempre lo cuento de esa manera, un vínculo que uno importante que yo siempre tuve con el vino fue de que cuando vos ibas a ver un amigo, tenías que hacer una plática más relax, cortita, Ajá. pasar un rato, pues creo que ibas con cerveza. O sea, Sí. al menos en mi foro, ¿no? De amigos. Acá también. Y ya Acá cuando, era lo básico, y la ya cuando chévere. era ese día de que tenías que hablar o tu amigo quería hablar, vos veías que llevaba con una botella de vino. Ok, listo, nos vamos a tomar un rato para Ajá. lo que vamos a tomar. Porque va a ser más profundo, ¿no? Sí, justamente, Sí. ocupamos más tiempo, o Ajá. sea, entonces tal vez no había una copa en aquel entonces, pero si era este ratito que sabías que la bebida ya te daba una pauta. Claro, además, a diferencia de la cerveza o de cualquier otro destilado, creo que el vino tiene esa profundidad en las charlas, no sé por qué, pero con una botella puedes durar horas y definitivamente los ambientes se vuelven
diferentes, ¿no? Diferentes, a mi gusto muchísimo más interesantes y más bonitos. Claro. Creo que el vino tiene esta parte mágica, mística, hermosa, Que escarba el no lado por más nada, profundo, ¿no? que no por nada nos acompaña hace tanto tiempo. Yo creo que siempre hago referencia al vínculo que tenemos o lo que arqueológicamente vamos viendo. Exacto. Tenemos vestigios de vino de miles y miles de años. Yo estaba viendo que más o menos 6.000 a 8.000 años Sí. de los primeros vestigios de El último vino. hallazgo es en Georgia, o sea, ahí por el Cáucaso, y son unos 8.500 años. Sí, estás hablando de una barbaridad, ¿no? Sí. O sea, las pirámides tienen alrededor de 4.000 años, no sé, más o menos. Y el vino, bueno, desde antes de Mesopotamia estás hablando que ya se todavía no nos producía, asentábamos. a lo mejor de manera accidental, pero ya se producía. No nos asentábamos todavía, éramos todavía nómades, pero ya habíamos encontrado la uva y la llevábamos y la poníamos en ciertos cuenquitos. Sí, y ahí claro. Y precisamente el vino ha acompañado toda esta historia de la humanidad, tan es así que pues en las grandes tradiciones, hablando de estas religiones a nivel mundial, el vino va prácticamente de la mano como en las grandes celebraciones, ¿no? Sí, y a ver, y lo más hermoso que me gusta siempre cuando hablo de estos tiempos, es tal vez entender de que justamente nos acompaña hace tanto tiempo, pero entender cómo se hace, entender la fermentación, es un pestañazo, son 200 años recién que entendimos. O sea, Pasteur lo explicó hace muy poquito. Exacto. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esa transformación que nos encanta, que nunca la dejamos de lado, que siempre la conservamos, que le hicimos dioses, que le hicimos un montón de cosas para que nos siga acompañando? Lo acabamos de entender. Hace nada que lo acabamos de entender. Y creo que, a ver, todavía no lo entendemos al 100%, todavía vamos descubriendo cosas. Y volvemos a lo mismo, hay regiones que pues, estamos todavía descubriendo prácticamente todo este mundo del vino, hablando de América, o de América Latina más que nada, ¿no? Porque Europa pues tiene una tradición un poquito más larga. Y bueno, yendo a eso, tal vez lo que me preguntabas es, a ver, en el mundo del vino ya de lleno, como tratando de entenderlo, porque creo que sería lo correcto, que es tratar de entenderlo, ya llevo unos 12 años aproximadamente en esto, estudiando sin dejar de estudiar, y creo que justamente pasa eso, todavía seguís encontrándote con zonas, seguís leyendo un nuevo apunte, y cuando lo lees, ¿no? O sea, como vos lo lees como una novedad. Ajá. Y dices, mirá, acá hacen vino. Y te pones a leer la historia y te dicen, bueno, en esta zona hace 2.500 años que hacemos vino. Y dices, ok, mirá todo lo que estoy ignorando, sí. Mirá todo lo que me estoy perdiendo, por una cuestión de que es tanto y es tan vasto. Todo lo que tengo por aprender, ¿no? Sí. Lo que tienes por descubrir. Exacto. Fuera de cuadro me mencionabas un dato súper interesante que me pareció así. El tema de que cuando alguien se dedica al vino, a producir vino, pues no es que hagas vino muchas veces al año, o sea, lo haces una vez al año. Entonces sí. Me dijiste un dato que se me hizo así impresionante. Sí. O sea, si alguien se ha dedicado toda su vida a hacer vino, puede ser que haya hecho vino 60 veces en su vida. Y no es nada comparado con alguien que produce, por ejemplo, cerveza artesanal, ¿no? Digo, claro, exacto, porque a fin de cuentas 60 veces que hiciste vino. Puede ser que hayas ido migrando, ¿no? De que aproveches hemisferio norte, hemisferio sur y hagas... 120. 60 veces haciendo hemisferio norte, hemisferio sur. Son 30 años. Sí. O sea, porque a fin de cuentas creo que es la clave. La uva creo que es algo tan hermoso que definitivamente el vino y la uva, porque la uva se da una vez al año. Eso es algo muy particular entender de que definitivamente vos ocupás una calidad de uva para hacer un buen vino. Vos con mala uva no podés hacer buen vino. Con buena uva podés cometer errores y hacer un mal vino, eso pasa, por eso hay que estar siempre atento, pero vos con mala uva no vas a llegar a hacer buen vino. Creo que un factor muy clave para que vos tengas buena uva es que la planta descanse. Siento que así como es importantísimo nutrientes, agua, sol, al momento en que la planta despierta, es importantísimo que la planta descanse. ¿Y el suelo también lo tienen que dejar descansar? Claro, a ver, vos ten en cuenta qué es lo que haces. La planta produce, la planta agarra todos los nutrientes que tiene el suelo, y después, ¿qué pasarías? El ciclo normal sería que esa uva caiga al suelo y vuelva a nutrir, vuelva a nutrir. En ese caso no lo dejamos. Pero nosotros no lo hacemos. Nosotros hemos encontrado que hay algo más interesante que hacer. Que se caiga y que no. Claro, que dejar que esa pobre uva nos nutra a nosotros, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué hacemos? Obviamente reemplazamos ese nutriente que no llega, tenemos que abonar, tenemos que trabajar el suelo, y obviamente también lo que te decía de la planta, que descanse, es como todo. Si uno no duerme bien, se desgasta mucho más rápido. O sea, llega al final un poquito más rápido. Hay que buscar que la planta persista, porque también que hemos descubierto que una planta que tiene muchos años se esfuerza tanto en producir ese fruto que supuestamente la va a mantener viva,
Ok. que hace una uva hermosa de calidad con Ah, unas ya. propiedades mucho más Digamos que interesantes. estresas la planta para que saque lo mejor de sí. A lo que voy es que la planta empieza a entender de que se va terminando, su ciclo va Ok. terminando. O sea, entonces, ¿qué hace? Se esfuerza para asegurar que va a permanecer en la tierra, por Ya, así ya, decirlo. ya. Entonces, te da toda la fortaleza, te la da en esas uvas, que es Ah. mucho menos, porque justamente ahí ella hace como una cuenta, es decir, no puede fallar ninguna de estas semillas que caiga al suelo, entonces le voy a dar todo, voy a producir menos, y justamente ahí lo que sucede es que esa calidad, cuando eso, que iría hermoso a la tierra, vos te lo llevas a un tanque y haces vino, podés producir un vino de Me súper buena imagino el calidad. resultado. Oye, pero ¿cómo empezaste en este rollo? ¿Empezaste comercializando? Porque no empezaste produciendo, me imagino, No, el no, y lo primer de año, producir, si ¿no? querés, después lo hablamos sobre el final, porque creo que es eso, ahí estoy aprendiendo. Pero no, yo empecé con esto por una cuestión de que empecé en servicio. Te encontrás con que, obviamente, aquí en México estamos con una súper curiosidad del mundo del vino, estamos aprendiendo mucho. Entonces, nada, me pasaba eso, ¿no? De que tenías que. Me gustaba hacer cada vez un poquito mejor a la hora de acercar el vino a la gente, creo yo. Ujú. Tratar de sacarte todas las incertidumbres que pudiera llegar a tener del producto. Mirá, esto sabe un poquito así, va por acá, tiene este perfil, para que justamente antes de que abramos la botella, yo no te puedo decir a qué sabe, porque a fin de cuentas, cuando vos lo probás, está Ajá, pasando dentro de ti. La sí. percepción, si yo te puedo decir fresa, pero tal vez para ti cereza, está bien, vamos ahí, es una molécula, una diferencia muy chiquita, o sea, está bien que yo lo perciba de una manera y vos de otra. Y eso es lo complicadísimo cuando te piden que recomiendes un vino, ¿no? Es Porque no solo es complejo. que a ti la primera vez que probaste una etiqueta en particular te hayas encontrado un sabor súper delicioso, pero puede ser pues que esa añada, esa cosecha en especial, o sea, esa botella particularmente haya salido muy buena y puedes probar el mismo vino y a lo mejor a ti mismo no te sabe como la primera vez, ¿no? Eso es lo que le llamamos el efecto botella, me encanta porque que lo hayas tocado, porque justamente eso pasa. O sea que a veces buscamos esa simplificación. Mira, yo ya probé este vino y Y este vino me ya, cómpralo. gustó y voy a Ajá. seguir repitiéndolo. Bueno, ¿sabes qué? La verdad, para mí, bajo un punto de vista, si todos los años sabe igual, hay un buen trabajo, obviamente, pero yo no sé si busco eso. Claro. Porque a fin de cuentas yo sé que todos los años no son iguales. Vos podés compensar de alguna manera y tratar de homogenizar un sabor, pero creo que hay una realidad en decir, no todos los años son iguales. El sol sale todos los días de una manera distinta, entonces Sí. uno tiene que entender esta partecita que creo que es un poco lo bonito que tiene, entonces sí es una realidad. Y la otra que creo que es la crucial, es que todo pasa dentro de nosotros. Eso es algo Oye, es importantísimo a el veces tema saber. anímico, ¿no? El O tema sea, anímico, desde de cómo luego, percibes el obviamente, vino, claro. obviamente, pero también está la otra parte, Luis, que tenemos que entender de que qué es agradable para vos y qué es agradable para mí, qué es incómodo para vos y qué es incómodo para mí. Ujú, Yo puedo probar algo y puedo decir, che, esta intensidad de sabor está hermosa, a mí me gusta porque es potente, a mí me gusta porque tiene esta fuerza, y ujú. vos lo probás y decís, entiendo lo que me estás diciendo de la fuerza, pero para mí es demasiado. Ahí están estos criterios de decir, ¿a dónde vamos? Que A son dónde nos totalmente quedamos? válidos, ¿no? Hay una subjetividad hermosa que creo que es el reto, que creo que es el Claro. Y a desafío. mí me parece que es muy similar al arte al final de cuentas, ¿no? Un poquito en esto a ver, de qué te gusta, creo yo. Tiene Sí. esta parte de que uno puede pasar adelante de algo abstracto y no verlo y decir, ah, no, no, ¿No? y hasta quién se lo puede llegar Pero, contemplando o mucho esa tiempo. parte del acompañamiento, donde a lo mejor alguien te explica es lo abstracto de esa pintura, ¿no? Y le encuentras un poquito más de sentido. Y eso es lo importante de contar con gente como tú, donde nos puede dar cierta guía para poder disfrutar un vino, ya sea blanco, rosado o tinto. Lo hablábamos también alguna vez. Obviamente sí creo que es un producto, que esa verdad que tenemos cuando vamos a un anaquel, que nos encontramos con un montón de alternativas, yo creo que no hay que padecerlo. Creo que Sí, hay que ¿cuál me llevo, agradecer, no? exacto, creo que hay que agradecer esa diversidad y creo que es un producto al que hay que animarse y decir, hay que probar. Hay algo que Ajá, yo uso mucho en mis catas, que es que yo pueda hacerte una recomendación y que algunas sean acertadas. Es producto que hubo muchísimas que no fueron correctas. claro. Hay un proceso donde vos vas entendiendo y también vas entendiendo qué pasa con la persona que te está pidiendo una recomendación. Y bueno, y eso fue lo que motivó a que de simplemente contemplarlo, disfrutarlo de una manera muy personal, sea decir, ¿sabes qué? Creo que hay que estudiarlo un poquito más para poder compartir y para poder asesorar. ¿Qué pasó ahí? Creo que es la otra parte.
Cuando te pones a estudiar de vino, a mí lo que me pasó fue que encontré una gran explicación a muchas cosas que me gustaban. Mm. Me di cuenta que estudiar de un vino me hacía estudiar de geografía, me hacía estudiar de historia, me hacía ver un montón de temas que a mí me encantaban. Ajá, claro. Entonces, hoy por hoy, para que te cuento, para mí es muy difícil a veces estudiar porque me encanta irme por las ramas. Me encanta decir, no, mira, esta zona Sí. produce vino y aquí estaba este reino. Y dices, ok, ¿qué reino es? Y te empiezas a ver qué pasó, qué El pasó, qué rey. pasó. Y después, che, ¿cuántas hectáreas había? Porque te fuiste. Me pasa mucho y me Sí. encanta y me doy cuenta que es algo por lo que no lo he dejado, o Ajá. algo por lo que creo que mínimo una lectura de una horita, 30 minutos, cuando siempre estás leyendo algo, siempre hay un tema de vino nuevo que me gusta. Oye, pero eso es lo interesante, o sea, volvemos a lo mismo, que las catas o los cenas maridajes que yo he compartido contigo, pues es que no solo hablas del tema técnico del vino, sino viene acompañado de muchas anécdotas, como las que estamos escuchando ahorita, y eso es lo que hace, pues, muy interesante el tema, ¿no? Lo hace más sabroso. Sí, sí, y es que, a ver, creo que también ahí lo que sucede es que creo que el sommelier también es un oficio que para que te des una idea, imagínate que hay una sola definición de sommelier en los últimos años. Y una definición que pobre la institución que la lanzó, que fue la OIB, le salieron al cuello un montón de asociaciones después de sommelier, porque decir, no te quedaste un poquito corto, para mí faltó esto, para mí faltó lo otro. Es un Ajá. oficio que tal vez tiene mucho tiempo, pero que ha ido mutando mucho y que ha ido adquiriendo y que ha sumado capacidades o ha sumado roles que puede llegar a Ajá. jugar. Entonces también ahí hay algo que está pasando en los perfiles, en los estilos de cómo sugerimos. De mi parte que trato, siendo consciente de lo que te decía anteriormente, de que hay muchas cosas que van a pasar adentro de vos, yo lo que más trato es de prepararte de la mejor manera para que disfrutes la botella que vamos a abrir. No Ajá. es que te quiera mentir, sino para el contrario, trato de acercar lo máximo que pueda de lo que conozco de la botella. Pero también sé que hay algo que te puede llegar a pasar a vos. Entonces a partir de ahí es decir, vamos a ir por acá, ¿con qué lo vas a comer? O sea, empezás a agarrar más información que esto de decir, bueno, tiene esta estructura, esto, que también lo contás, pero también preparás a la gente para que entienda un poco qué puede llegar a pasar en esa bebida que está tomando. Sí, claro, totalmente. A mí me pasaba mucho que al principio, cuando empecé en este tema del vino, todos los vinos, hablando de tinto, porque ¿Ok? me gusta particularmente el vino tinto, pero para serte muy franco, al principio todos los tintos me sabían exactamente igual. O sea, no tenía esa diferenciación de sabores, ¿no? Conforme fui tomando vino, y eso se lo debo a un amigo, a David Stanton, que le mando saludos por ahí si nos ve luego, que él fue el que me clavó en ese tema del vino y se lo agradezco muchísimo, pero él realmente me enseñó, o sea, hacíamos catas y conforme iban pasando los meses, digo, no es que tomáramos diario, pero sí tomábamos regularmente vino Escuchamos y no tinto. juzgamos aquí. Y ¿sabes qué? Me dio mucho gusto el día que diferencié un sabor de otro, una nota de otra, el olor, o sea, el cuerpo, o sea, todas esas cosas que yo dije, cierto, saben diferente, Sí, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo ahí, por ejemplo, es de que cuando identifiquen un vino, una botella que les gusta, que se fijen en la uva. O sí, sea, y que bueno, ok, no les va a saber exactamente igual, pero van a ir identificando su gusto por cierta uva. sí. Y eso puede ser una buena guía para cuando van al supermercado y quieren comprar un vino independientemente de la marca. Exacto, totalmente. Pero eso también es algo que hablamos también hace un ratito, que te decía, lo de la uva es súper moderno, ¿eh? O sea, históricamente, o sea, si volvemos a hablar del tiempo, las tradiciones, las costumbres, el vino se vincula a una zona. Si Ujú, vos ves Europa, hablas de Chianti, hablas de Rioja, hablas de Ribera, hablas de ujú, Borgoña, hablas de Burdeos, ujú, y vos después entendés de que ahí se cultivan ciertas uvas, pero que esa mezcla que un año, que volvemos a lo mismo, ajá. los años son distintos. Hay años donde tal uva, o sea, una No, denominación también. climáticamente son diferentes todos los años, y Exacto, más ahora. exacto, exacto. Y a lo que voy es que tener en cuenta eso, de que una región normalmente tiene aprobadas, autorizadas, una cierta cantidad de uvas. ¿Y para qué lo tiene? Justamente para lo que nos pasaba antes. Mira, yo tengo esta parcela en la montaña o en la ladera, y tengo esta otra que la tengo al ladito del río. Hay años en donde la que está en la ladera madura súper bien y la que está al ladito del río no tanto, entonces uso más de allá y completo acá. Pero hay Ok. años en donde tal vez puede ser inverso. Entonces, ¿qué pasaba? Los espacios, las zonas aseguraban de que mezclando de una manera u otra año con año,
llegaban a un sabor de la zona. Ujú. Entonces, justamente lo que vos decís está perfecto. Cuando estamos empezando, la uva puede ser un buen camino, Una guía. una guía. Pero cuando no encontremos la uva y no sé, y en tu vino diga Chianti o diga Rioja, bueno, vos sabés que puede haber una variación la región. de una bodega a la otra. La tiene que haber, creo. Es una obligación que lo tiene que haber. Ok. Los vinos todos iguales, perdón, creo que ahí es donde cometeríamos un error en esto. Pero bueno, esa diferenciación también te puede ser una pequeña guía. Ah, mira, Rioja tiene este perfil un poquitito más ligero, o sea, una manera de ser. ¿Me gusta? No, mira, creo que me gusta más Ribera, que es un poquito más potente. Perfecto. Estás dando cuenta, te estás encontrando tu gusto, no tanto a la uva, pero sí a la zona, y ese estilo también suma, también aporta, también contribuye a que vos vayas encontrando qué es lo que te gusta y qué es lo que... Bueno, tomamos un break porque evidentemente, como ven, cambiamos de vino. Hace rato estábamos con un vino rosado y ahorita cambiamos a un vinito tinto que no les quiero contar. Está delicioso. Está de veras, guau, muy bueno. Qué bueno. Mira, y si aprovecho, o sea, un poquito, tal vez como para contarte, ya que te hablé de la parte de que estaba, de obviamente cómo arranqué en el mundo del vino, con esto de la sommelería, con esto obviamente ahí, la sommelería, detalle, obviamente se tiene que estudiar. Hace muchos años cuando yo arranqué no había demasiadas escuelas. Ajá. Ahora creo que hay un poco más de oferta, que eso está buenísimo. Y bueno, obviamente fue un proceso donde estudias mucho de vino, hay otra parte donde estudias destilados, donde estudias un poco de café, té. Las infusiones son muy claves. O sea, ¿has pasado por todo eso? Sí, claro. Ok. Sí, la sommelería, como te digo, lo que te contaba, la OIB, que es la Organización del Vino y la Viña, ha dado una definición de lo que es un sommelier, lo que te contaba, todo el mundo se le fue al cuello, pero lo que sí ha definido... ¿Se metieron en problemas? Sí, claro, porque se quedaron muy cortos, la verdad, te la comparto dentro de poco, vas a ver que se quedaron cortísimos. Pueden investigar la definición de sommelier para en la próxima entrevista que tengamos ya tengan un poco más de contexto. Y si lo hacen, yo les recomendaría que hagan el detalle de ver lo que hizo la Asociación Uruguaya de Sommeliers y la crítica que le hizo, porque es hermosa, o los uruguayos ahí se pusieron... Fueron los más interesantes en cuanto a crítica, en cuanto... Fue la asociación que creo que más expresó, es decir, se quedaron muy cortitos. Okay. Pero bueno, acá esta zona, o sea, también te contaba la sommelería, y bueno, y ahora estamos, yo creo que en términos de aprendiz de hacer vino. O sea, tengo la suerte de que por cosas que han pasado, tengo el gusto de ir a esta zona en Francia, que es el sur de Francia, en Roussillon, y ahí estamos con un proyecto personal, y pude empezar a ver, tal vez lo que también te fui contando un poquito, y entender mejor esa otra parte que es la de hacer vino. Que es la de encontrarte con personas que tienen lo que hablábamos, 40, 50 años haciendo vino y que lo han hecho solamente 50 veces. Y ahí te encontrás un grado de humildad que siempre lo cuento. El año pasado tuve el gusto de estar en España, en Toro. Nos encontramos en una bodega, Elías Moro es hermosa y lo trabaja una señora. Y en un momento hablando con ella dice, es que solamente pude hacer vino 22 veces. Y vos decís, wow, qué grado de humildad hermoso que te está marcando, decir solamente, y el vino era increíble, o sea, eso era lo hermoso de la señora que te decía, solamente pude hacer vino 22 veces. Vos decís, ok, ahí entendés esa parte de saber de que ahí hay una oportunidad, o sea, hay un riesgo, hay un desafío. Oye, pero y además una dedicación de prácticamente toda una vida, ¿no? Sí, al menos esa historia, si querés después te la cuento, es hermosa porque la señora lo que tuvo que pasar es increíble. Me la van a contar después cuando ya no estemos grabando. Tal vez ahí haya una capsulita tal vez la compartamos. Pero no, lo que te quiero contar tal vez es mi amiga, en ese sentido, es decir, desde hace 2021 llegamos a Francia, que ya veníamos trabajando con este productor, pero lo que pasó fue de que ahora tenemos una bodeguita por allá. Entonces tenemos ahí unas 10 hectáreas que estamos trabajando, una bodeguita pequeñita ahí en un pueblo... Es que es argentino y es humilde, entonces... En un pueblito donde no hay nada, ¿viste? Y ahí andamos y ahí nos vieron llegar, nos vieron como... muy bien, aquí vienen estos muchachos, ¿no? Y hoy por hoy no, sí saben que ahí hay unos mexicanos, o sea, porque obviamente yo caigo en toda la parte de mexicanos, por más del origen, que hace mucho que estoy aquí. Se identifican así. Claro, todos somos... Se encargan de marcar con quienes voy, de que yo soy argentino, pero es la bodega de los mexicanos. Ya nos ubican.
Pero también nos ubican porque llegamos con esta calidez que creo que tenemos acá, ¿no? Claro. Hola, ¿cómo estás? Ah, ta, ta, ta. Y entre señores, viste, que son un Que poquito solo más tienen en serios. algunas regiones de Francia, ¿verdad? Porque son tienen sus... A ver, como todo, tienen su manera de ver, tienen su... A ver, y también es eso, se dedican hace mucho a hacer eso, entonces también te tratan como de explicar, de enseñar lo que te contaba, y nosotros llegábamos con ideas también, y creo que eso al principio fue como un... Sí, que me platicabas, que se ¿Qué mostraban un pasó poco acá? rejegos, ¿no? Sí, Un poco renuentes al tema de, a ver, no me vayas a enseñar a mí cómo hacer el vino, ¿no? pero lo hermoso fue cuando probaron el vino que queríamos hacer, o las Ujú. intenciones que teníamos del vino que queríamos hacer, porque obviamente no pudimos llegar, todavía no estamos llegando a lo que deseamos y a lo que sabemos que podemos hacer, porque vamos aprendiendo, porque creo que es un proceso, porque creo que retomando, hace solamente 3 años que hacemos vino, Claro. entonces creo que nos queda un montón de cosas por aprender y entonces obviamente ahí estamos. En ese contexto que me estás platicando, quiero hacerte una pregunta hasta cierto punto incómoda. A ver. ¿Por qué estando en Querétaro, que es una región vitivinícola, Ajá. reciente, o sea, muy joven, ¿Sí? digo, a lo mejor pudiste haber tenido la oportunidad de aprender a hacer vino aquí, ¿no? Más ¿Sí? cerca, digamos, aquí resides, porque, digo, hasta cierto punto tengo la respuesta clara, pero quiero que tú me la digas. ¿Por Ok. qué decides ir allá para producir vino? ¿Por el aprendizaje o por qué? Mira, ahí te va. En el proceso, y te la cuento toda, me va a tomar tiempo, permítanme. En el proceso de Vayan por una aprender, botella de vino, la abren, porque se van a llevar como medio pomo para la respuesta. por suerte nosotros acabamos de empezar con la botella. Salud, por cierto, Ahí porque te va. está buenísimo. Al rato les vamos a pasar. Les vamos a dejar ahí abajo de la descripción de la plática la marca de la etiqueta, ¿no? Para Sí. que pues la puedan degustar porque realmente está muy bueno. Si vos me preguntabas como te decía, llevo 12 años Mm. en el oficio de sommelier, si lo queremos ver así, o sea que terminé la formación, ya es un poquito menos, pero Ujú. bastante tiempo en la sommeliería. Sí, Si vos me preguntabas en algún momento si yo quería hacer vino, te decía que no. Nunca fue como una meta, debo confesar. No, pero las no, circunstancias te han llevado a eso. pero ahí te va. Lo que me pasó, y cuando estudias de sommelería, así como te contaba, que estudias de vino, que estudias de destilados y de infusiones, en la formación, vos no ves tanto de qué pasa en la elaboración de vino. Entendés cómo se hace vino, se te explica. Pero cuando vos tenés que ser consciente de que tenés que, como sommelier, entender los sabores, productos de un tipo de suelo que tenés en Borgoña y la uva, y un tipo de suelo y de clima que tenés en Rioja y la uva. Es como que esta parte de cómo hacer vino pasa un poquito rápido. Ujú. O sea, en la formación de sommelier en general pasa un poquitito rápido este tema. Cuando yo estudié de sommelería, me di cuenta que me faltaba algo. Entonces lo que yo hice fue, con una escuela argentina, estando aquí, con la Escuela Argentina de Vino, hice una pequeña formación en enología. Ujú. Traté de darme ciertas bases, porque yo veía que era un camino, era algo que me iba a ayudar a entender un poquito mejor qué está pasando en la copa. Esa Ujú. era mi hipótesis. Lo hice, lo disfruté un montón, tuve la suerte de hablar con un montón de enólogos, interactuar y que me explicaran un montón de detalles, me encantó, me sirvió, o sea, Claro. sí realmente aportó a eso que yo quería, fue más fácil entender qué pasa en distintas zonas cuando vos entendés cómo se hace vino. Ya no es solamente, bueno, este sistema de conducción, este tanque en el que hacen vino, no, lo entendiste por qué, entendiste Mm. cuál fueron, por qué eligieron eso tal vez, o te das una idea. Pero la realidad es que yo lo hice por una parte muy mía, muy de en esa búsqueda que uno tiene de tratar de entender las cosas, porque Ujú. creo que la clave, algo de lo que trato de hacer cuando digo y cuando hablo es que primero lo entendí, trato de contarte algo que yo entendí, después te lo trato de Y lo quiero contar, transmitir. te lo trato de transmitir de una manera más sencilla, o sea, Ajá. más aterrizada, o sea, no hace falta que leas los 2 o 3 libros, sino que yo te digo, Sí, mira, esto es así. sí, Y no le busqué mucha más vuelta porque este te romantiza acá, sí. el otro te romantiza aquí, el otro te romantiza aquí, pero prácticamente pasa esto. Ok. Eso lo traté de entender, me sirvió, y llega un momento donde te dicen, oye, tenemos un viñedo en Francia. ¿Cómo que tenemos? O sea, yo no hice nada, ¿cómo que hay? Tenemos un viñedo en Francia. ¿Te gusta la idea de ir a hacer vino? No, claro, y en Francia, Y claro. vos probás y decís, bueno, ¿sabes qué? Sí, dale, vamos. Y como lo que te decía, no era un deseo, no era algo que yo buscaba. Yo lo que buscaba era seguir. Pero fue una oportunidad que se te presentó y pues vaya, qué oportunidad. Y cuando llegás allá, y creo que eso es algo que sí pasó, o sea, yo cuando voy al viñedo, o sea, yo me quedo en la bodega.
sea, a mí viene alguien y me dice, mira, vos tenés que hacer todo esto y lo tengo que hacer yo solito y obviamente cuando la gente me quiere ayudar, si quiero ayuda, tengo ayuda, pero bueno, ahí, perdón, ahí sí sale el argentino y te dice, no, a ver, yo puedo. Yo puedo solo. Todos atrás, yo puedo Claro, solo. claro. Denme espacio nada más, yo puedo. Entonces, a ver, lo que hago es que ahí sí ¿Te pones la del 10? ¿No? Obviamente, no, mira. Y a lo que ves es que te encontrás con que es algo totalmente hermoso. O sea, definitivamente ver la transformación, o sea, entender de que esto es un jugo dulce, riquísimo, riquísimo. Ajá. O sea, a ver, prácticamente 17 gramos de azúcar te generan 1 grado de alcohol y esto tiene 13. Entonces, imagínate la cantidad de azúcar que tiene ese jugo. Y Ajá. vos lo vas entendiendo y eso va pasando a otra temperatura. Acá lo estamos tomando a la temperatura que sugerimos que era bueno Sí, sí, tomar. sí. Allá todo está pasando a otra temperatura. Estás probando cosas que están fuera de lo que vos entendiste, o de lo que vos estudiaste, mejor dicho. Y te empezás a encontrar con que hay cosas súper interesantes, te empezás a encontrar con que la gente allá me ha cuidado mucho y me ha dado mucha oportunidad y te dicen, ¿cómo lo ves? ¿Qué está pasando acá? Pero Yo te da estoy la oportunidad de sintiendo, aprender. sí, porque todo el mundo sabe que Pero yo de voy a aprender aprender. de ti. O sea, Todo el mundo prueba y me dice, ¿qué está pasando? ¿Qué sentís? Siento esto. Lo prueba el enólogo y me dice, sí, tienes razón. Ahí te qué va, chido. ahí te va. Para corregir, ¿y qué harías? ¿A dónde lo quisieras llevar? Te pregunta. Yo quisiera que sea así, ¿ok? Yo también. O sea, está esta cosa bonita de coincidir con la gente, de querer leer a la gente, de entender que querés hacer un vino de calidad. Y te dicen, sí, está bien. Para hacer eso tenés que hacer esto y esto. Y ahí lo empecé a hacer, Ok. empecé a conectar desde otra manera con el vino, empecé a entender esta complicación bonita, este desafío, este reto, lo que te decía, lo que hablábamos antes. Vos podés tener una buena uva y con una buena uva estás obligado a hacer un buen vino. Con una Ajá. mala uva no vas a poder. Y el desafío que yo tengo en donde estoy es que siempre tenemos buena uva. Entonces, Tienes que mi hacer un estrés buen vino. hermoso, lo disfruto, lo padezco en algunas horas, ¿me entendés? Pero hay Ajá. otras que, o sea, cuando llegás al resultado final, cuando probás el vino y decís, yo quería ir por Ajá, claro. acá, Llegué a yo esto. quería ir por acá. Yo no Ajá. sé cómo se logró y obviamente porque me ayudaron un montón, pero yo quería ir por acá. No, claro, Y pero te al encontrás final con que creo que sí. sí. O sea, no es que no supieras cómo llegaste a eso, ¿no? Porque para eso trabajaste. Y hubo gente que te guió, pero al final, pues lo que tú dedujiste, lo que aprendiste, pues tiene un resultado muy concreto, que es un vino, ¿no? A mí lo que me encanta es tu pasión. O sea, y siempre en estas entrevistas hablamos de la pasión de la gente. Fíjate que nos hemos encontrado con gente, pues creo yo muy afortunada, que logran vivir de su pasión. Y creo que esta no es la excepción. Tú eres una persona que hoy vive de su pasión, pero lo que me gusta es que esa pasión la transmites. O sea, quieres hacer partícipe a la gente y nos ahorras esa curva de aprendizaje pues para que lleguemos a Gracias. encontrarle el gusto mucho más pronto a este mundo del vino. Y habrá gente que nunca en la vida lo encuentre, ¿no? Qué desafortunados. Yo creo que volviendo a lo que hablábamos, en el vino yo encontré como muchas respuestas. Creo que hay muchas cosas que me gustan, que me pasan, que me apasionan, y que el vino es como terminó siendo un buen canal para eso. Definitivamente compartirlo creo que es la clave. Creo que lo que más busco es que entendamos de que es algo más sencillo, de que obviamente lo Que le podemos llevar, perdamos el miedo, ¿no? sí, lo podemos llevar a un extremo. Obviamente a mí me encanta concursar, he concursado desde chiquito, o sea, desde chiquito, desde que empecé, desde De chiquito, bebé. porque desde que empecé en el mundo del vino yo estaba grande, pero desde que empecé me he metido a concursar. Concursar es hermoso, Ajá. te genera un perfil deductivo, de ver a dónde tenés que ir. No digo que me ha ido, a ver, creo que ahí viene un poco cómo uno lo mide. Creo que me ha ido bien, no al nivel que yo quería, pero digo, estar en ¿Qué finales, estás creciendo? llegar a ciertos lugares donde vos decís, te metiste en ciertos retos interesantes y esos retos es por interpretarlo, por tratar de entenderlo de una manera que, insisto, que obviamente que lleva un tiempo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Si te querés meter ahí, si querés ir a concursar, obviamente tenés que estudiar Ajá, 4 veces más. No claro. te queda de otra, porque Sí. si no vas a perder el tiempo y, a ver, no vas a pasar de la primera instancia del concurso. Creo que mi manera de verlo, mi manera de entenderlo, mi manera de vivirlo fue de esa manera. Y sí, encontré que creo que es algo tan noble
que no hay otra manera más que vivirlo pasionalmente a mi gusto el vino. Y estamos hablando de gente de a pie, o sea, al final se trata de disfrutar. Y un buen amigo me dijo una vez que el mejor vino es el que te gusta, ¿no? Yo creo que el mejor vino es el que me gusta mucho, alguna frase que tiene Wine in Moderation, el mejor vino es el que te acuerdas, primero, porque creo que hay que tener un gran respeto al vino, creo que no hay que ser, no hay que olvidarse que hay alcohol acá, no hay que olvidarse de que el alcohol nos hace algo, entonces tenemos que siempre cuidarnos, el mejor vino es el que, no, el que recordamos, el mejor vino es el que compartimos, creo yo, tiene una gran cuota de que sea el que nos guste, principalmente, pero también prefiero irme por la idea del que se comparte, porque tal vez a veces compartimos un vino que no nos gusta. Y está bien, porque ¿qué pasa? Porque lo estamos compartiendo con alguien más. Creo que el vino siempre sirvió para unir. El vino creo que fue un vehículo de lo que somos, como especie, como humanos, creo que siempre nos sirvió para unir. Y ha roto barreras entre culturas. Es una cosa increíble lo que ha hecho el vino, lo que hace y creo lo que va a seguir haciendo. Porque a fin de cuentas creo que se ha diversificado, se han creado nuevas tendencias, se han creado nuevas formas de hacer, hemos recuperado técnicas, hemos aprendido miles más. O sea, no nos olvidemos de que si hoy hacemos vino en todas partes del mundo, es por la tecnología. Claro. O sea, antes se hacía en ciertos lugares porque los climas te permitían que eso pasara. Ahora lo podemos hacer aquí, estamos en una zona súper caliente, ¿sí? Que si no tendríamos la tecnología para refrigerar, y no podríamos hacer ese vino que hacemos. Entonces, creo que es aparte de lo que hay que entender de esta bebida, que no por nada nos acompaña hace tantos años como veníamos hablando. Claro. Oye, pues, híjole, me encantó esta charla. La verdad es que pudiéramos seguirnos aquí horas platicando de vino y de todo el mundo, de todo lo que hay alrededor del mundo del vino. Ojalá que nos acompañes en otra ocasión para seguir con esta plática y que nos sigas enseñando que... Hagamos como un reto. Si la plática gusta y si la plática como que llega a ciertos likes, ciertas interacciones, nos volvemos a sentar aquí lo más rápido posible. Tenemos un reto para la gente que nos llega a ver. Si te gusta y todo, y si esta plática un poquito... A ver, lo informal no está mal, digo, pero porque a veces parece como que es un poquito más incorrecto, pero justamente creo que hay que acercarnos. Hay algo particular, y aprovecho antes de que cerremos, se acaba de publicar el último dato del consumo de vino en 2024. Ajá. Es el consumo más bajo de vino prácticamente desde 1960 aproximadamente, si mal no recuerdo. Okay. ¿Qué nos pasa? Relajémonos, tomemos vino, disfrutemos el vino. O sea, creo que a veces el acartonamiento de las cosas no nos permite, nos aleja, ¿me entendés? Puedes abrir una botella de vino llegando a tu casa porque tuviste un mal día o porque tuviste un excelente día, ¿no? Digo, el pretexto puede ser cualquiera y más allá de eso, tomándolo con moderación, sabemos que además es algo súper sano y me encanta tu propuesta. Hagan sus preguntas también. Sí, justamente para que ahí ya sepamos por dónde nos podemos ir. Pero a lo que voy es que es eso, creo que la clave, también como hablábamos hace no mucho, la clave es animarse. El vino hay que probarlo, el vino hay que disfrutarlo. El vino está ahí para acompañarnos, creo yo, para ser un cómplice. Veámoslo como un amigo, veámoslo como algo que ahí está para nosotros y que todos se expresan distintos. Y que cuando pasemos por el anaquel no nos abrumemos, agradezcamos de que haya tanto. Hay otros anaqueles con otros productos que van a ver que son poquitos. Cuando uno se mete en el mundo de las bebidas gasificadas con azúcar, vas a ver que ahí la opción es poca. Pero esto no lo chiquemos así, no hagamos eso. Con atrevámonos a conocer. Sí. Y la diversificación, la diferencia y que cambie, creo que es la clave de todo y creo que nos define. De acuerdo contigo. Oye, antes de despedirnos, platícanos rápidamente qué estás haciendo ahorita, cuáles son tus planes a futuro, qué viene para ti. Ok, entonces, bueno, obviamente seguiremos aprendiendo a hacer vino, seguiremos con esta etapa de aprendiz de vino. Este año nos vamos a ir 2 meses ya para Francia a instalarnos, a ver distintas etapas, seguir aprendiendo. Pero bueno, esos 2 meses son los que estoy fuera, todo el resto del tiempo estamos aquí en Querétaro. Obviamente estamos importando vino, estos vinos que vamos a contar, obviamente que estamos probando hoy, son los que hemos elegido para traer al país. Y obviamente lo que también hacemos es compartir esta parte de lo que acabamos de hablar. El acercar y el buscar acercar el vino a la gente a través de catas, a través de actividades que vinculen al vino y al consumo de vino. Si yo te quiero contratar para una cena, maridaje, para un aniversario, un cumpleaños en mi casa, porque simplemente me gusta, lo podemos hacer, te podemos contactar por eso. Totalmente, o sea, creo que es la clave. O sea, creo que si vamos a empezar a tener cumpleaños
y fiestas en donde haya un sommelier que te vaya a hablar de vino, yo creo que estamos haciendo un poquito las cosas bien. Creo que Claro. la clave, obviamente, ahí estamos, dejamos redes sociales ahí compartimos para que nos sigan. Y obviamente, sí, creo que es un buen camino, pero además el otro camino es esa parte de decir, amiguemos no. O sea, Claro. hay catas, hay actividades, hay muchas dinámicas que estamos haciendo que nos pueden seguir ahí en redes, como te digo, y obviamente ahí estamos y siempre estamos tratando de compartir y acercar la cultura del vino con el resto de la Me gente. encanta. Vamos a dejar por ahí las redes sociales de Pablo. Pablo. Las vamos a dejar por ahí abajo en la descripción. Me encanta tu propuesta. Perdámosle el miedo al vino, a tomarlo, a platicar de él, a aprender de él. Y bueno, pues te repito, es un placer tenerte aquí. Ha sido un gustazo realmente. Y bueno, no nos dejen de seguir para estas entrevistas con gente interesante. Y pues nada, nos vemos por ahí en la próxima entrevista. Muchísimas gracias. A ti, Que estés gracias, muy bien. saludos.